Bien, y sin más, vamos a comenzar las jornadas. Tiene la palabra el primer ponente, que es el profesor don José Vicente Tarazona, que va a hablar de la contaminación de la fuente de vida y mecanismos de control. Buenos días. Lo primero, agradecer a la Fundación Genes y Gentes y en particular al profesor don Isaías Zarazaga la posibilidad que me brindó de presentar y coordinar de nuevo estas jornadas. Para los aragoneses, y de acuerdo con lo que ha comentado el director del Instituto del Agua, soy aragonés y por lo tanto debo tener ese gen del agua. El estar y volver a Aragón cuando no vivimos en Aragón siempre es un placer y por lo tanto cuando se planteaba la posibilidad de hacer una segunda jornada dentro de este ciclo, lógicamente este año no podían ser más que sobre el agua. El agua es la fuente de la vida, como han comentado ya, es precisamente dentro de la década que Naciones Unidas ha considerado para el agua como fuente de vida y uno, no el único, pero uno de los problemas y el que vamos a tratar dentro de estas jornadas durante toda la mañana es el problema de la contaminación. Evidentemente el agua es un recurso, utilizamos ese agua. Y hay un problema adicional dentro del uso y, evidentemente, no vamos a hablar de los problemas del uso del agua, sino qué hacemos después con esas aguas. Esas aguas, con una serie de productos químicos, con una contaminación biológica, vuelven otra vez a los ríos, vuelven al mar y, como consecuencia de ese proceso, se produce un proceso de salud para esas aguas, para esos ecosistemas y para los seres humanos que reutilizamos después ese agua por debajo. Vamos a utilizar una definición de contaminación, que es una definición mundialmente aceptada y que supone simplemente la emisión al medio de sustancias o energías por actividades humanas. Eso quiere decir que la contaminación es prácticamente inevitable, todas las actividades contaminan. Lo que sí que es importante es separar el concepto de contaminación del concepto de polución. Polución sería el nivel de contaminación que origina efectos adversos sobre la salud o el medio ambiente. Por lo tanto, estamos hablando de que la emisión de sustancias, la emisión de energías es algo que tenemos que controlar, pero no, es prácticamente inevitable cuando tenemos actividades humanas. Pero lo que sí que podemos evitar, y el objetivo de estas jornadas es indicar que estamos por lo menos en el camino correcto y que existen las soluciones y que probablemente conseguiremos alcanzar esas soluciones para evitar que esa contaminación pueda originar efectos adversos sobre la salud o el medio ambiente. La contaminación puede ser de muchos tipos, física, química, biológica, puede afectar al aire, al agua, al suelo y, evidentemente, dentro de los dos problemas que se plantean de contaminación estamos hablando de uno de ellos, la contaminación de las aguas. Existe otro de los grandes problemas que está en la mente de todos, la contaminación atmosférica y los problemas de cambio climático. La diferencia fundamental que hemos visto durante el siglo XX es que de procesos locales de contaminación, tanto atmosférica como contaminación de las aguas, hemos ido pasando progresivamente a problemas regionales, continentales, y ahora mismo estamos hablando de procesos que afectan a todo el planeta. En el caso de la contaminación de las aguas, los procesos se han identificado. Desde el punto de vista científico y tecnológico se han buscado las soluciones y, por lo tanto, vamos a centrar estas jornadas en valorar cuáles son los nuevos procesos que están surgiendo y las posibles soluciones para abordarlo. Nos centraremos específicamente en la contaminación del agua, cubriremos los aspectos de contaminación química y de contaminación biológica. Para que hagamos una perspectiva histórica, tendríamos que considerar cuál ha sido la evolución del hombre y el consumo metabólico. Tradicionalmente, desde el punto de vista metabólico, nuestra biología nos obliga más o menos, son los datos medios que se utilizan, necesitamos un par de litros de agua al día por persona para sobrevivir y 1,5 litros se elimina con la orina, el resto entra dentro del metabolismo, heces, etcétera. Este sistema, que es nuestra biología, se ha ido modificando como consecuencia de nuestro desarrollo tecnológico y en eso la especie humana es absolutamente distinta del resto de las demás. Nuestras necesidades, no necesidades metabólicas, sino nuestras necesidades en conjunto, se estiman en estos momentos en 200 litros de agua por persona y día, lo cual supone que también en lugar de emitir 1,5 litros, terminamos produciendo 200 litros de efluente y día. Y además de este consumo específico,
consumo por parte de los ciudadanos, tenemos que considerar el resto de actividades que necesitamos. Los valores medios por persona que se consideran en cuanto al uso del agua en España estarían en 900 litros para la agricultura, unos 50 litros para la industria. A todo esto tenemos que considerar el desarrollo tecnológico. El desarrollo de la industria química ha supuesto, evidentemente, el que tengamos unas condiciones de vida y una calidad de vida absolutamente distintas y muchísimo mejor de las que teníamos hace solo unas pocas décadas, incluso en muchas ocasiones hace solo unos pocos años. Pero también eso tiene unas repercusiones. Si nosotros cogemos los valores de la estadística europea, calculamos las cantidades de sustancias que se generan por la industria química europea, que probablemente es la más potente del mundo, y consideramos la población, por cada habitante de la Unión Europea se generan 550 kilogramos de sustancias tóxicas al año, de las cuales 80 son carcinogénicos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, 1 kilo son productos fitosanitarios y, como consecuencia de ese uso, también generamos residuos. Por persona se considera que se generan unos 550 kilogramos de residuos sólidos urbanos por año y 68 kilogramos de residuos tóxicos y peligrosos. La consecuencia de este proceso, que pasa de la modificación de nuestras necesidades biológicas a nuestras necesidades tecnológicas, supone la emisión de unas cantidades muy importantes en cuanto a agua, que evidentemente tienen opción de ser reutilizadas, recicladas, etcétera, pero que si no entramos en esos procesos de valorización terminarán en el medio ambiente, entre las cuales existen varias decenas de miles de sustancias químicas, cada una de ellas con diferentes niveles de toxicidad. Tradicionalmente, la contaminación de las aguas se ha centrado en cargas orgánicas, procedentes bien de focos urbanos o industriales, y nutrientes, nitrógeno y fósforo, fundamentalmente de origen agrícola o urbano. Dentro de estas jornadas, desde el punto de vista químico, nos vamos a centrar en microcontaminantes, fundamentalmente de origen industrial, pero también de artículos de uso doméstico, de uso de consumo, y vamos a centrarnos fundamentalmente en lo que serían los microcontaminantes emergentes, sustancias que pueden originar efectos adversos a concentraciones, además, muy bajas. Los problemas de carga orgánica están perfectamente conocidos. Problemas de baterías en suspensión que pueden terminar en sedimentos anóxicos, disminuciones de oxígeno disuelto, problemas de que se generen sustancias tóxicas y con los consiguientes efectos. Hay además un efecto adicional, puesto que favorece la contaminación biológica. Los problemas de los nutrientes son conocidos también, básicamente es el caso del nitrógeno y el fósforo, y los problemas ligados a eutrofización, un problema adicional en el caso de los nitratos de contaminación específica de aguas subterráneas, y el problema de esas grandes masas o grandes cargas contaminantes tecnológicamente también está resuelto. Los problemas de recoger las aguas que generan los ciudadanos y verterlas a los ríos son muy antiguos. El colector máximo en Roma estaba ya funcionando hace más de 2000 años. La diferencia entre ese sistema de recogida de aguas residuales y el vertido que tenían los romanos hace 2000 años y lo que se tiene ahora es que ahora, afortunadamente, tenemos una tecnología que permite sistemas de depuración que permitirán la reutilización de esas aguas. Si vemos las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente, vemos el progreso importante que ha habido. Evidentemente, todavía falta trabajo por hacer, pero el progreso que ha habido en cuanto a los mecanismos, a la capacidad de depuración. Estamos todavía lejos del 100, pero evidentemente se está progresando. Tengan en cuenta que los últimos datos de esta estadística terminan en el año 2000. Ha habido 8 años más de progreso, afortunadamente. Dentro de ese sistema se comenzó con los sistemas secundarios, que van a mejorar la situación de las cargas orgánicas, y como ven con esa línea roja, la progresión en cuanto a los años es la progresión que se esperaba, un esfuerzo tecnológico, un esfuerzo económico también por este sistema de depuración que claramente está mejorando las aguas. Los terciarios que cubrirían los nutrientes se han desarrollado más lentamente y vemos que la evolución en cuanto a los niveles de fósforo y de nitrógeno se mantiene, pero también la tendencia es la tendencia en el buen sentido. Por lo tanto, básicamente se trata de más inversiones, tecnología que consiga más barato y cumplir, como han comentado previamente, los objetivos que ya han marcado desde el punto de vista político y socioeconómico la Unión Europea. Pero queda el gran mundo de los microcontaminantes. Aquí no estamos hablando de 3 o 4 sustancias, estamos hablando de más de 100.000 sustancias, con toxicidad selectiva, con diferentes mecanismos de acción.